Ya tenía rato de que no compartía ningún video con ustedes, la verdad es que ya comenzaba a extrañarlos bastante. Espero que te encuentres muy bien allá donde quiera que estés. Today my aim is to show you what are the auxiliaries you need to use in past tense for an affirmative, negative, and question structure. What you need to use with each pronoun for describing something, and also the correct structure to say that someone are doing an action. Ok amigos, seguramente muchos de ustedes se preguntan ¿qué auxiliar debo de utilizar para cada pronombre personal en pasado para poder, por ejemplo, describir a alguien? ¿Y qué auxiliar debo de utilizar en past tense cuando quiero hablar de una acción? Decir que cierta persona está realizando una acción, está utilizando en la estructura un verbo. ¿Y por qué el did, el auxiliar did, no se utiliza en expresiones afirmativas? Vamos a verlo. Muy bien, y pues vamos a empezar con el auxiliar was y were. Seguramente ya los habrás escuchado. Estos son los auxiliares del verbo to be que se utilizan en simple past o simple past tense y sustituyen en una estructura a lo que ya conoces como auxiliar del verbo to be, is, are y am. Y como bien saben, y para los que no lo sepan, tomen nota, estos auxiliares se utilizan para describir a alguien. Se colocan en la estructura de una oración cuando quieres describir a alguien, al igual que el verbo to be en presente. Esa descripción puede englobar decir cómo es una persona o cosa, incluyendo su edad e incluso incluyendo su procedencia. Ya veremos algunos ejemplos más adelante. Pero primero vamos a ver qué auxiliar se utiliza para cada pronombre personal. Posterior a ello podremos ver algunos ejemplos de cada caso. Bien, y como vieron en la estructura de una oración afirmativa, se coloca primero el sujeto, posterior a ello se coloca el auxiliar del verbo to be, en este caso en pasado, y se finaliza con el complemento de la oración. Y bien, pues ahora, al hablar de la estructura de una expresión negativa, lo único que sucede es que se debe de agregar la negación después del auxiliar del verbo to be en pasado. La negación es la palabra not. Y al agregarse el not seguido del auxiliar del verbo to be, estas dos se pueden contraer. Quedarían wasn't y weren't. Okay guys, let's go to see some examples.
vas a preguntar qué sucede con la estructura interrogativa o question structure. Y bien, como ya te podrás haber dado cuenta, la estructura afirmativa en present perfect o simple past tense, las estructuras van a ser exactamente igual. Lo único que vamos a procurar cambiar es el auxiliar que se utiliza para cada caso y el contexto. ¿Sale? Entonces, para hacer una pregunta, debes considerar que el auxiliar cambia de lugar con el pronombre personal o sujeto. Entonces, la estructura para una interrogación o una pregunta quedaría primero el auxiliar del verbo to be, was o were, seguido del pronombre personal o sujeto del cual estés hablando, finalizando la expresión interrogativa con el complemento. Sé que estamos repasando o estudiando el tiempo pasado, sin embargo ya te podrás haber dado cuenta que la estructura de cualquier tiempo siempre va a ser la misma. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Todo bien hasta aquí? Bien, pues ahora vamos a conocer cuál es la estructura de una expresión que indique que alguien o algo está realizando una acción. Sí, es decir, una expresión que contenga un verbo. ¿Cuándo se coloca en la expresión un verbo en pasado? ¿Cómo escribes o cómo expresas una oración negativa en pasado? ¿Cómo utilizar el auxiliar did en una expresión? Muy bien, pues vamos a empezar con la estructura de una oración afirmativa en pasado. Vamos a colocar primero el sujeto o pronombre personal seguido del verbo en tiempo pasado. Simple past o simple past tense. Sí, amigo, es aquella columna en la tabla de verbos que seguramente ya en ocasiones la has visto y que comúnmente finaliza con las letras ED. Esto únicamente si son verbos regulares. Si son verbos irregulares, tendrás que buscar en la misma segunda columna, sin embargo van a tener terminaciones diferentes. Espero más adelante en algún otro video poderles colocar algunos verbos. Yo sé que a veces encontramos verbos muy comunes, pero también es bien importante que encontremos algunas ayudas visuales o videos, etcétera, en donde nos agreguen otro tipo de verbos que podemos utilizar más prácticamente y que no sean los mismos que nos enseñan siempre. Y posterior a este verbo finalizas con el complemento de la expresión. Vamos a ver a continuación unos ejemplos. Ahora, suponiendo que quieres expresar que no se realizó una acción, negar una acción.
Hace rato vimos que para negar una descripción únicamente se tenía que agregar la negación, es decir, la palabra not, al was y were. ¿Qué haremos en este caso para negar una acción? Bien, pues el auxiliar que se utiliza en las expresiones que indican una acción, que incluyen un verbo, es el auxiliar do. Pero en pasado habrás escuchado que se utiliza el auxiliar did. Es el do en pasado. Muy bien, pues espero que recuerdes perfectamente la estructura utilizado en Simple Present, porque es exactamente lo mismo. Para negar, tienes el auxiliar did y únicamente a este le tienes que agregar la negación, en este caso es not. Did y not se contraen teniendo didn't. Por lo tanto, entonces la estructura de esta expresión queda de la siguiente manera. Pronombre o sujeto, seguido del auxiliar en su forma negativa. Posterior a ello se coloca el verbo en presente o su base form y se finaliza con el complemento de la oración. Entonces, tienes que tener muy en cuenta que cuando en tu expresión ya colocas de forma negativa el didn't, este toma la responsabilidad de indicar que estás expresando algo en pasado. Por tanto, el verbo en este caso debe de estar en su base form. Así que, por favor, pon mucha atención en esta excepción, ya que dándole la responsabilidad del pasado al didn't, no debes de colocar el verbo o no debes de utilizar el verbo en la segunda columna, sino debes de colocar el verbo en la primera columna de la tabla de verbos. ¿Sale? También debes de tener muy en cuenta que ni siquiera para las terceras personas debes de agregar la S al final del verbo. Siempre en pasado debes de colocar el verbo en su base form o en el tiempo presente. Bien, por último, vamos a finalizar hablando de la estructura de una expresión interrogativa. Y esta debe de comenzar con el auxiliar en tiempo pasado, el auxiliar para acción en tiempo pasado, que en este caso es did. Seguido de este auxiliar encontraremos el pronombre personal o sujeto del cual quieras hablar. Posterior a ello se colocaría nuevamente el verbo en su base form o el verbo en tiempo presente, finalizando con el complemento adecuado para tu expresión. Y no deben olvidar que cuando esta expresión es escrita, debes de colocarle su question mark al final de la expresión. Ese question mark que es así y que se conoce como el signo de interrogación. Final de este video. Los quiero mucho, muchas gracias por todo su apoyo. Suscríbanse, por favor, los que no se han suscrito. Hoy sí, por favor, no seas así, suscríbete.